Bienvenidos al podcast que convoca la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal. Hoy vamos a hablar sobre la Ley 2442, que ha hecho unas reformas importantes, veremos si tan trascendentales, en materia del divorcio. Para tratar esto hemos invitado a dos personas muy calificadas que viven en el día a día de estas controversias y de estas situaciones. La doctora Laura Luzma Castro, juez 15 de familia de Bogotá, muy conocida por su competencia y por su membresía como juez de familia desde hace muchos años, y el doctor Jairo Rivera, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de aquí de la universidad y que obviamente pues también representa una voz importante en materia de derecho de familia. Doctora Laura Luzma, invocando por supuesto el conocimiento de una juez de familia tan calificada como usted, la invito a que nos diga una primera impresión de si usted cree que esa ley es útil para el país o no. Gracias, doctor Ramiro Bejarano, por la invitación que hace este evento y a esta importante universidad, y gracias por sus palabras. También me alegra compartir este espacio con el doctor Jairo Rivera, que sé también de sus conocimientos tan trascendentes en materia de familia. Con respecto de la pregunta, doctor Ramiro, que me hace, considero que decíamos en alguna reunión de jueces que esta causal unilateral solo tiene el nombre, en principio, y que como siempre ha sido las últimas leyes en materia de familia han sido muy desarticuladas, falta sistematización, incluso en el mismo lenguaje en que se redactan las leyes son imprecisas, son ambiguas, y seguramente en el transcurso de esta charla vamos a referir a algunos de ellos. Sin embargo, tampoco hay que pasar por alto que sí hay aspectos importantes que en este evento tocaremos, porque como es el tema de la caducidad, que más adelante haremos referencia a ello seguramente. Pero así como está concebida la ley, nos están llevando a un divorcio de mutuo acuerdo, que ya existe la causal novena, y por otra parte nos llevan a un divorcio controversial frente a la oposición que haga la parte que se convoca. Ok, entonces en su conclusión, sin perjuicio del tema de la caducidad, que es vital, su conclusión y el conversatorio de esos jueces que me habría encantado oír, es que llegaron a la conclusión de que la ley no servía como divorcio unilateral. Pues es decir, concebida como causal autónoma e independiente, que es lo que se señala siempre con respecto de las distintas causales de divorcio ya existentes en la legislación, nos parece que tiene de verdad muchas trabas y muchas imprecisiones que desdibujan la unilateralidad del divorcio. Doctor Rivera, usted que es abogado litigante que anda recorriendo el pavimento bogotano, llevando estas controversias que son tan ardorosas, ¿cuál es su opinión entonces sobre esta ley? ¿Buena o mala ley? No, yo pienso que es una mala ley. Yo pienso que, comenzando por el artículo primero, el objeto dice que es una causal que permite el divorcio por una sola manifestación de voluntad de cualquiera de los cónyuges. No es cierta si uno la mira en el contexto del articulado. O sea, esto no es cierto, es una mentira y además es una normatividad completamente desarticulada que no concuerda con el objeto mismo de la norma, porque tiene una serie de normas que no tienen nada que ver en principio con esa causal. Pero, doctora Luzma, yo le hago este planteamiento. La ley está bajo el supuesto de que quien quiera acudir a esta causal, entonces presenta una petición ante el juez o ante notario y está expuesto a que la contraparte diga si está de acuerdo o no, y entonces si está de acuerdo se convierte en un proceso verbal de mutuo acuerdo, y si no está de acuerdo se convierte en un proceso contencioso. ¿A usted cómo le parece esta solución? Si se presenta esa solicitud de divorcio unilateral y la contraparte dice yo no estoy de acuerdo porque este señor me debe alimentos, me debe pagar una reparación, etcétera, etcétera, ¿usted no cree que debería dictarse sentencia anticipada parcial para aprobar y decretar el divorcio y que el proceso siguiera por lo demás?
Esa es una muy buena pregunta. Si la consideráramos como de verdad, en principio debiera ser de una causal unilateral, autónoma, como se pensaba que fuese, ¿cierto? Y como la gente está convencida que es. La interrumpo para decir eso. No hay peor comentarista de una ley que los periodistas. Pero siga, perdón. Bueno, yo estaría de acuerdo con ello, que se decretara en principio el divorcio, porque es claro que es que las imprecisiones de la ley permiten muchas cosas. Porque en primer lugar se habla que el cónyuge que va a solicitar la unilateralidad no puede haber dado lugar a los hechos de la causal que se invoca. Entonces, y los hechos de la causal que se invoca, ¿qué es? No es mi voluntad bajo el derecho de autodeterminación, del libre desarrollo de la personalidad, que como la Corte ha dicho tantas veces, lleva consigo el Estado civil, la escogencia del Estado civil. Entonces, si ese es mi deseo y eso, pues yo tengo que asumir las consecuencias de antemano de un contrato que quiero terminar unilateralmente, ¿cierto? Entonces, yo estaría de acuerdo en que la sentencia como tal, a no ser que la otra parte entre en absoluta oposición como tal al divorcio. No, por eso. Pero normalmente la controversia, doctor Ramiro, no se da en yo no quererme divorciar. Hay que partir del hecho de que en la reconvención, por ejemplo, como motivo de objeción, de contestación de demanda, se está diciendo yo sí estoy de acuerdo con el divorcio, pero por otra causal, pero es que acá la causal es unilateral. Entonces yo estaría de acuerdo en que sí, en que no se controverta la causal como tal, sino se controvertan las consecuencias del divorcio, que es lo que usted señala, que son los alimentos, las custodias, las visitas de menor de edad, incluso los alimentos entre cónyuges o las indemnizaciones. En algún momento del trámite del proyecto de ley, yo sé que hubo alguien que presentó esa idea a los congresistas diciéndoles hagan que la otra parte se oponga, pero el que presentó la demanda, el juez diga que se dicte sentencia anticipada frente a él y que siga el proceso. Ahora le pregunto esto, doctor Jairo. Recuerde que en la ley se autoriza a presentar la petición ante notario. Entonces, el peticionario de notario le dijo, yo me quiero divorciar unilateralmente. Entonces, aquí está mi solicitud con mi propuesta. Muy bien. Y entonces el notario llama a la contraparte y le dice, mire la propuesta de su señor tal. Entonces hay dos opciones. La contraparte dice, estoy de acuerdo, en cuyo caso ese es un divorcio por mutuo acuerdo, no tiene ningún problema. Pero si en el sede notarial esa parte dice, yo no estoy de acuerdo, ¿cuál es el trámite allí? Pues no puede conocer el notario porque el notario no tiene esas funciones. Entonces, ¿qué hace el notario? La ley no lo determina. La ley, por eso, entonces, la ley no lo dice. ¿Qué hacemos los abogados? No, pues es que esa es una de las grandes incongruencias. Nos tenemos que ir a donde el juez, con la posibilidad de demanda en reconvención, con la posibilidad de seguir un proceso independiente y olvidarnos del divorcio unilateral. Es que cuando nosotros creamos leyes que son contradictorias o con estos vacíos tan enormes, pues por supuesto que la consecuencia tiene que ser que el usuario de la justicia y el abogado que lo acompaña pues tiene que buscar otras soluciones. Y la solución es recurrir al juez y si no está de acuerdo pues nos vamos a un divorcio con reconvención, nos vamos a un divorcio pues con apelación de la sentencia, con medidas cautelares, con medidas provisionales, con todo lo que contiene un divorcio. Entonces por eso es que decimos que esto de unilateral no es cierto. Porque esto puede terminar, y yo creo que más de las veces va a terminar en una controversia de carácter jurídico muy fuerte. Sí, aquí fue evidente que intervinieron, conocí alguna cosa, dos fuerzas. Uno, un grupo de personas que no querían darle ese instrumento a su pareja para divorciarse, ¿no? Y el otro, siempre la nefasta influencia de factores religiosos. Esto se vuelve pecado y entonces empiezan a volver cisma este tema. Muy, muy complicado. Pero entonces, doctora, ¿no han contemplado en la jurisdicción de familia aquí en Bogotá esa solución que yo le planteo de dictar sentencia anticipada frente al tema de divorcio y continuar? Pues eso no se ha charlado en el grupo de jueces todavía. Le dejo esa pulga en la oreja, doctora. Todavía, no. Lo que pasa es que esta ley como está nueva y como nos cogió diciembre en vacaciones y todo lo demás, hasta ahora se están empezando a dar los diálogos, las charlas
Y también esto pues tiene la trascendencia de todo el mundo espera las charlas académicas, estos conversatorios tan importantes para mirar los distintos puntos de vista y sobre todo las contradicciones, ambigüedades con que están saliendo, como repetimos, las nuevas leyes. Pero seguramente va a ser motivo de discusión y seguramente también la jurisprudencia tendrá que pronunciarse sobre un tema tan fuerte como este. Bueno, entonces ahorita les pregunto, y en el tema de la caducidad que usted habló inicialmente, ¿qué dificultad o qué preocupación hay con la ley? Lo que pasa es que en el tema de las indemnizaciones, solo se ha contemplado para la causal tercera y se ha insistido siempre que solo la causal tercera, que es inexplicable, por ejemplo, que no se haya dicho o se hayan involucrado también otras causales como son la segunda y la primera, que se considera que en materia de familia también causa unos perjuicios enormes a la pareja, en las relaciones sexuales extramatrimoniales y el incumplimiento de los deberes de esposo y padre. Siempre se considera que estas dos causales dejan unas consecuencias nefastas en el ser humano, en la persona, y esas no se han involucrado. Pero con respecto de la causal, de la caducidad está dada para lo sancionatorio, para las sanciones, ¿cierto? Que trae por el hecho de ser cónyuge culpable, pero no estaba dada para las indemnizaciones de los perjuicios causados con la causal tercera. ¿Qué trajo esta nueva ley? Que por lo menos se señaló, y digamos que eso zanja un poquito el tema, y se señaló que los 2 años son para la presentación de la caducidad demanda. Para la presentación de la demanda en cuanto a no solo al aspecto sancionatorio, sino también a la consecuencia de la indemnización de las indemnizaciones económicas. En eso es un abonado importante que hizo la ley en ese sentido, haber considerado la caducidad de los 2 años no solo para la parte sancionatoria, sino también para las indemnizaciones. Para que no se pueda formular la causal ni tampoco las consecuencias económicas. Exactamente, doctor, porque es que nosotros tenemos las reparaciones económicas, porque es que nosotros tenemos en este momento la caducidad para lo sancionatorio, pero la caducidad para la indemnización cuando se trata de la causal tercera hasta el momento no está dada. Entonces uno parte de la base de que yo puedo decir, no hay caducidad para la causal que se alega, que se invoca, pero como el tema acá es estar probado que hay un maltrato, que hay una violencia intrafamiliar, que hay una violencia de pareja, pues tengo que condenar en indemnización de perjuicios. Y para ello... Si la demanda se ha presentado en 2 años o se puede haber presentado en cualquier tiempo. Se puede haber presentado en cualquier tiempo. Y acá esta ley también tiene un inconveniente, y es si el juez encuentra otras causales probadas, el juez tiene que pronunciarse de oficio, y eso pone al juez en una órbita bien compleja, porque quiere decir dimensionar que se da la causal tercera desde el inicio para poder manejar la parte probatoria y no desgastar a las partes desde el inicio, porque va a tener que fallar en la sentencia, como lo dice esta ley, en el mismo fallo, ya casi que no contemplar el incidente del que venía hablando la jurisprudencia. Entonces, ¿qué ocurre? El juez tiene que, si encuentra otras causales, también direccionar las pruebas para mirar esas otras causales, y uno pregunta. Cuando no se le haya planteado en la demanda. Aunque no se haya planteado. O sea que es un caso de citra petita, como llama la doctrina. Sí, señor. Pero hay un tema fuerte, y es lo siguiente. Ya contemplando los 2 años para la caducidad, ¿qué pasaría si el juez encuentra que ese maltrato se produjo hace 3, 4 años? Sí, es una declaratoria oficiosa. Entonces ahí también eso no se contempló en la ley. Entonces la caducidad también es cuando el juez encuentra la causal ahí probada, que se tiene que pronunciar oficiosamente cómo operar en el tema con ese aspecto. Si uno encuentra que no, dentro de los 2 años no está probado el maltrato, la violencia, la causal tercera, pero sí se encontró que tiempos atrás hubo. Correcto. Entonces pero doctor Ramiro, lo más grave es al revés también. Y es que encuentre probada la causal, pero no tiene elementos el juez para la reparación. Porque él lo encuentra de oficio, lo encuentra en el proceso. Y entonces, ¿con qué elementos el juez puede entrar a reparar? Pero no puede imponer una liquidación en abstracto. La idea que tiene la ley es que no haya reparación en principio en abstracto, sino en concreto, era la filosofía con la sentencia de divorcio. Es la misma sentencia, ¿no es cierto? Bueno, pero si el juez va a dictar sentencia porque la causal de, vamos a suponer,
relaciones sexuales extramatrimoniales, para poner un caso común que es ese. Y el juez se da cuenta que además de eso hay malos tratos. Eso que deja en el aire la doctora me preocupa mucho. Y entonces el juez ve que, de acuerdo con las evidencias, los malos tratos datan de tiempos anteriores a cualquier término de caducidad de los 2 años. ¿Qué hace el juez? Por ejemplo, el juez encuentra caducada, porque la causal de relaciones extramatrimoniales también tiene un término de 2 años, no. Claro. Para formularla. Entonces el juez dice, está caducada la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales, pero frente a esta de los malos tratos, no la encuentra caducada. Entonces, ¿qué hace, doctora? ¿Qué hace, doctor? Pues el primer consejo que yo le doy a los abogados litigantes de aquí en adelante es que cualquier causal que involucre la causal tercera. Porque es que nos obligan a involucrar la causal. Pero eso lo conlleva que al abogado termine haciendo una afirmación temeraria. No, porque la relación sexual, nadie puede decir que una relación sexual extramatrimonial no produce un maltrato en el otro cónyuge y unas consecuencias de carácter psicológicas, psiquiátricas, etcétera, etcétera. Lo mismo la causal segunda. O sea, la causal primera y la causal segunda. O sea, todas las causales son maltrato. La vamos a seguir demandando también con la causal tercera. Interesante óptica esa. Porque es que no tenemos otra opción. No se salva uno de una de esas, de ninguna. No se va a salvar. Desde esa perspectiva, no se va a salvar de la causal tercera. Eso es lo lógico, porque frente a un legislador que piensa que el maltrato es únicamente lo reparable, que las relaciones sexuales no, que el ser un mal papá o un mal marido tampoco, pues no nos queda otra opción a los abogados litigantes que la de predicar, irnos por la causal tercera también, independientemente cuáles sean las otras. Sí, claro que la causal tercera entonces le impone 2 problemas al demandante, que va a tener que pedir perjuicios, y perjuicios materiales los tendrá que estimar bajo la regla del juramento con el riesgo del 206 de la sanción. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño en la vida de relación. Todo eso es lo que estamos haciendo hoy frente a la jurisdicción de familia. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con mucho más fuerza con la causal tercera. Pero entonces, doctora, ubiquémonos en un proceso en el que se presenta la petición con la propuesta. El señor dice, yo me quiero divorciar y aquí está mi propuesta, yo le pago alimentos y le pago tanto a título de indemnización o no le pago indemnización. La otra parte se presenta y dice, yo no estoy de acuerdo con el divorcio y mi propuesta es esta, porque tiene que venir con una propuesta. Entonces, ¿qué pasa allí en eso? ¿Qué abre el juez? Bueno, o la opción que yo les digo, dicte sentencia anticipada para decretar el divorcio, o sigue el divorcio. ¿Qué hace el juez inmediatamente? ¿Qué proceso se sigue? Yo considero que, teniendo en cuenta la norma procesal, acá no se dijo tampoco el procedimiento, pero entendemos que es un verbal. Entonces es agotar las etapas procesales porque hay una oposición, hay una demanda de reconvención, o por lo menos el hecho de que se presente un acuerdo distinto al que presentó el demandante, pues eso ya implica que hay controversia, que no hay acuerdos realmente como para entrar a eso. Yo pienso que tiene que convocar el procedimiento, como lo dice el procedimiento, a la audiencia, y en la audiencia vendrá la conciliación que se hace normalmente judicial para mirar a ver en qué acuerdo se... ¿Y qué diferencia entre reconvención y oposición a la fórmula propuesta por una parte? Pues hay una diferencia enorme. Porque yo puedo estar de acuerdo con el divorcio de mi contraparte que propone ella. Sí. Mi discrepancia no es frente al divorcio, sino frente a las consecuencias económicas. Entonces yo le digo, señor juez, yo quiero el divorcio también. Sí. Pero estas consecuencias económicas y esta indemnización no. Entonces, ahí no hay reconvención. No, recordemos que es que el tema de los mecanismos de defensa que tiene la parte demandada, pues la demanda de reconvención es un mecanismo, la oposición es otro mecanismo. Entonces puede ser como ocurre en muchos casos, actualmente se da todo el tiempo, y es, yo no me opongo al divorcio. Es decir, esa pretensión yo no me opongo, yo me opongo es a la forma como me plantea el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, me opongo es a la custodia, me opongo es a las visitas, ¿cierto? O me opongo a que él diga que no me da alimentos a mí cuando yo tengo el derecho, porque acá hay otra cosa.
nosotros pensábamos, pues en un grupito de jueces académicos que nos inquieta siempre estudiar estas nuevas leyes, decíamos, hombre, cuando se hace la propuesta también hay que tener un sumo cuidado, porque el hecho de yo hacer propuestas también puede generarse el entender que yo de entrada me estoy considerando culpable del divorcio, además de proponer la causal de unilateralidad. Entonces también hay que tener esos cuidados. O sea, la interpretación es que el que propone eso es porque se está acusando. Si yo de antemano voy a decir, yo entro proponiendo indemnización. Ah, entiendo. ¿Sí? Proponiéndole alimentos para el otro, a no ser que yo rescate, y eso también se da, y es que la parte accionante diga, yo soy consciente que mi cónyuge necesita alimentos por la condición que le acompaña económicamente, por la condición de salud, entonces yo de una vez le propongo una cuota alimentaria, ¿cierto? Ese sería otro tema. Pero acá es claro que la demanda de reconvención nos lleva a dos situaciones. Una, a que sí se quiere divorciar. El tema es si es por otra causal o como actualmente ocurre, incluso alegan la misma causal, pero en cabeza de la otra persona. Y la otra es la oposición. ¿La oposición a qué? Puede ser también al divorcio, como puede ser únicamente a las consecuencias del divorcio, ¿cierto? Y acá hay un tema, y es que la propuesta trae consigo, incluso hablan de la liquidación de la sociedad, cosa que también no es articulada, porque en los acuerdos y en la conciliación se pueden presentar preacuerdos de una liquidación, pero no es el mecanismo idóneo y adecuado para hacer la liquidación de la sociedad. Para esa etapa procesal, eso hay que hacerlo cuando ya está disuelta la sociedad. Exactamente, claro. Y además la Corte ya tiene sentencias en el sentido de decir, mire, a través de la conciliación no se liquida una sociedad, tendría que señalársele fecha y hora y notaría para instrumentalizarla, claro. Porque solo hay dos formas, o es sentencia probatoria de la partición, de adjudicación de bienes en la liquidación, o es a través de una escritura pública. Okay. Y acá estamos en etapa judicial, ¿no? Entonces, eso tiene sus... Eso le pregunto, doctor Rivera, una de las preguntas que hemos seleccionado para esto es, ¿se requiere siempre la presencia de abogado titulado inscrito para que la persona que va a solicitar el divorcio unilateral lo haga ante juez o ante notario? ¿O hay alguna diferencia en eso? No, yo creo que sí, que es muy importante la presencia del abogado. La ley... No, si es necesario legalmente. Claro que es necesario legalmente porque estamos tramitando un proceso verbal y hay una cuando norma. Es judicial, vaya y venga. Claro. Pero cuando la persona va donde el notario y le dice, mire, yo aquí traigo mi petición, llame a mi contraparte y si está de acuerdo, entonces eso requeriría ejercerse mediante derecho de postulación. Yo creo que sí, porque hay una norma clara en el sentido de que estos procesos de divorcio, de liquidación de sociedad conyugal, de sucesiones, etcétera, requieren... Sí, lo dijo el decreto famoso, sí. Requiere la presencia necesariamente de un abogado. ¿Y entonces qué diferencia hay entre un proceso de divorcio unilateral y un divorcio contencioso? Pues es el inicio, nada más. Es que imaginémonos esto. Es que por eso digo que la norma es bien compleja. Imaginémonos que el cónyuge dice yo me quiero divorciar y por lo tanto presento esta fórmula. Y el otro simplemente dice no, yo no me quiero divorciar porque es que yo a usted lo amo. ¿Ahí qué ocurriría? Ahí el otro no está presentando unas fórmulas económicas, el otro no está presentando una fórmula sobre alimentos, etc. Lo que está es humillándose. Y el otro lo que está diciendo es, no, yo no me quiero divorciar, yo tengo el derecho. ¿Usted quiere divorciarse? ¿Sí? En cambio yo lo amo. ¿Sí? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué hacen los jueces en ese caso? ¿Cuál sería la propuesta? Pero no debe el juez privilegiar, como no hay controversia, sino que el otro le dice, tengo una situación subjetiva de que yo no me quiero divorciar. El juez no debe decir, bueno, este quiere divorciarse y este no quiere divorciarse. La ley privilegia que aquel que quiera divorciarse lo puede hacer. ¿No puede privilegiar eso? ¿Qué dice usted, doctora? Es muy difícil, doctor, porque, listo, acá está el tema de la autonomía, de la voluntad, de la autodeterminación, de todos los derechos fundamentales que se pretende proteger con esta causal. Hasta ahí, todo bien. Pero también fíjese que si la otra parte no acepta el divorcio, normalmente no va a decir al juez o a la jurisdicción, no va a decir es que yo no quiero, como lo expresan ustedes, que no me quiero divorciar porque lo amo,
¿cierto? Y se partió de una base fundamental en el argot popular, que era: se me acabó la chispa del amor, se me acabó el amor. Pues yo no me quiero ¿Cierto? divorciar porque lo odio y quiero que me tenga de Bueno, por vida. que no se vaya a una segunda nupcias. Pero es muy difícil porque esa oposición procesalmente se refleja en algo, en un mecanismo de defensa, y es oponerme al divorcio y acá hay unas motivaciones y hay unas razones que el juez tiene que generar la controversia, y tampoco va a poder decirle: ay, pues usted no se quiere divorciar porque usted está manifestando que no lo ama, que no lo quiere, que se le acabó la chispa del amor, pero a mí no se me ha acabado y yo no estoy de acuerdo, y el juez decir: ay, qué pena, pero voy a privilegiar la unilateral. No, hay que escuchar cuáles son las razones. Eso significa que no es unilateral. Claro, pero les voy a preguntar la última pregunta, muy, muy interesante, porque ustedes obviamente saben de esto muchísimo y ven una cantidad de cosas. A usted como jueza y a usted como litigante le pregunto, ¿ya tuvo un caso de divorcio unilateral? Todavía no, doctor. Están llegando hasta ahora los despachos judiciales. A mí se me vino todo el mundo encima diciéndome: transformemos eso que tenemos en un divorcio unilateral ya, porque la noticia periodística lo que dice es que a mí me basta la voluntad de decir: no quiero continuar con esta mujer y punto, o no quiero continuar con este hombre. Tenemos un problema complicadísimo para explicarle a sus clientes que se están divorciando. Claro, dicen: conviértame esto en un divorcio unilateral ya para dar por terminado esto. Y resulta que, claro, ellos tienen razón en el sentido de que les han vendido la idea de que el divorcio unilateral existe y que basta mi voluntad y punto, y eso no es cierto. Pero, doctor, permítame un segundo, agrego algo, y es que estoy de acuerdo que es que los medios de comunicación tienen que tener esas prudencias en manejar estos temas tan fuertes, y es decir que ese es el divorcio expreso. Imagínese lo expreso, doctor, que yo vaya a la jurisdicción. Yo creo que al contrario, un poco interpretando lo que dice el doctor Rivera, el cuidado que tienen que tener los abogados tan fuerte es decirle, es asesorar e informar muy bien a su cliente, diciéndole: nosotros vamos a solicitar, a invocar la causal de unilateral con base en esta ley, pero voy a advertirle lo que puede suceder. Y entonces yo creería que los clientes de los abogados, siendo juiciosos también con los abogados en la información, van a decir: entonces no, dejemos quieta la hoguera, porque sabemos con qué se va a venir la situación. Entonces el abogado tiene una responsabilidad grande, y es explicarle, enterarle, asesorarle cuál es la consecuencia de yo invocar esta causal y con qué puede venir la otra parte, y más bien estar preparados para cuando se notifique que se espera en la controversia, ¿cierto? Pero también lo que se dice es que ¿cómo van a decir que este divorcio es expreso? Se puede tornar el más complejo de los divorcios. Claro. Mire, dos cosas para finalizar. Es evidente que yo alguna vinculación tengo con medios de comunicación por virtud de que sigo una columna y conozco pues muy cerca mucha gente. Y mi impresión es que uno nunca debe confiar de la lectura o la nota que hace un periodista sobre una ley, porque ellos lo ven desde un punto de vista de la noticia y nosotros los abogados lo vemos desde otro punto de vista. Esto ha pasado con esto. Yo escribí un artículo que salió en ámbito jurídico que se llama ¿Cuál divorcio unilateral? Porque yo llegué a la conclusión de que no sirve para nada. Lo del tema de la caducidad que usted ha puesto de presente me parece que ahí tiene unas cosas muy complicadas. Pero obviamente que es verdad lo que usted dice, los periodistas en eso pues se equivocan grandemente y están llevando a una situación a la comunidad que no tiene, a un derecho que no tienen, que es decirle usted puede ir y divorciarse. Eso no existe en Colombia. Y lo otro que yo creo es que obviamente hay que ver cuando la ley empiece a funcionar. Usted que es jueza, doctora, yo le dejo en la oreja la pulga de dictar la sentencia anticipada sobre el divorcio. Llévela a sus colegas, a ver qué piensan. De pronto por ahí se le encuentra una utilidad a esa ley. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por haber venido. Yo me declaro, cada vez que hago estos podcasts con personas como ustedes, pues créanme que aprendo yo más de lo que seguramente la gente está examinando, pero es muy importante esto porque ustedes han dado en la clave de muchos temas que estos son muy importantes. Muchísimas gracias, doctora Laura Luzma Castro, doctor Jairo Rivera, por haber venido. Los volveremos a invitar cuando ya tengan pleitos, cada uno desde su área, a ver cómo los han resuelto. Claro. Y muchísimas gracias.
Finalmente, los convoco a toda la comunidad jurídica a que vengan a nuestra 6ª jornada de Derecho Procesal Civil, denominada Prueba y Justicia, que va a tener lugar el 27 y 28 de marzo de manera presencial y virtual aquí en la universidad. Hay tarifas especiales para estudiantes de pregrado de cualquier universidad del país. Bienvenidos y muchas gracias. Esta es su Universidad Externado de Colombia. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias.